Pues quiero ver por aquí en el chat. Vemos la C, la 3, la 3, la 3. Bueno, casi todos hablan de la 3, profe. Marquemos la 3 ahí, la efectiva gestión en las organizaciones. Muy bien, pero antes de marcar la 3, yo quiero saber por qué no es la uno. ¿Quién nos ayuda? ¿Por qué no la uno? A ver, John. John Fernando. Pienso que va más allá del manejo exclusivo de los recursos económicos, no solamente se centra en eso. Ajá. ¿Qué? Fíjate que una de las circunstancias que más ha afectado a las empresas está justamente en esa situación, porque muchos de los empresarios piensan, en lo único que piensan es en la parte financiera, ¿cierto? Porque dicen, si no tengo ingresos, ¿cómo voy a sostener el negocio? Entonces, se dedican completamente a buscar recursos y descuidan lo demás. Y lo demás es supremamente importante. Quiere decir, los otros procesos son el soporte para el ingreso, ¿cierto? De recursos económicos, ¿vale? Gracias, John. ¿Y por qué no será el diseño único de las organizaciones? A ver, Mariana, cuéntanos. Mariana, no te oímos. Hansen. Hansen, entonces, Hola, profe. ¿sí? Yo considero que las organizaciones no tienen que tener un solo modo de estar funcionando, deben estarse adaptando continuamente a las situaciones y pues una buena administración permite que esa adaptación se haga de forma más versátil. Exactamente. Fíjate que si le quitamos la palabra único, ¿cierto? Quizá podríamos trabajar en ese sentido, porque sería el diseño de la organización, pero no propiamente el diseño como tal, sino todo lo que implica una organización. Por eso la última, la efectiva gestión en las organizaciones, efectiva gestión, es lo que nos va a permitir saltar, ¿cierto? Llegar a la organización. Entonces, la efectiva eh, administración tiene muchos aspectos. Sigue, profesor. Ahí venimos con la segunda pregunta, ¿no? La administración se encuentra determinada por, y volvamos al chat, uno, exclusivos procesos de producción y venta. Dos, el desarrollo de la gestión humana. O tres, la efectiva ejecución de planear, organizar, dirigir, controlar y y evaluación control de las organizaciones. Bueno, acá veo que siguen poniendo el 3. Muy Eso como que bien. estaba muy fácil. Lo acabábamos de decir, mi profe Rod. Con eso cerraste la diapo anterior. Claro. Entonces, fíjense ustedes que si hablamos de efectiva, ¿cierto? Si hablamos de una visión integral, planear, organizar, dirigir y controlar. Fíjense que llevémoslo a la vida nuestra. Nosotros trabajamos en ese sentido, es decir, cada uno de nosotros está aplicando la administración, está planeando, está organizando, está liderándose y está controlando para poder mirar el entorno. De eso se trata. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Eh, listo. Y la última, no, la penúltima, porque, no, son 5, esta es la tercera. La Bien. organización se apoya en la administración para, uno, distribución, venta y consumo de productos o servicios. Dos, generar solo ingresos económicos. Tres, promover la sostenibilidad social, ambiental y económica. ¿Cuál será, chicos? Bueno, también en el chat dicen que la 3 parece ser que todos están todos trinitarios hoy, profe. Oigan, estos jóvenes nos están saliendo
muy, muy hábiles. Imagínense, antes de seguir, ¿qué será la sostenibilidad? ¿Cómo, desde dónde asumimos la sostenibilidad en la administración? Qué buena pregunta, profe. ¿Quién nos ayuda? Ana María Rivero, por ejemplo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Ana María. Pues al término sostenibilidad, pues como que se mantenga, entonces que se mantenga la economía, pues todo lo que tiene que ver con la empresa. Ujú. Muy bien. Otra definición. Estabilidad, profe. También, exacto. Fíjense que ustedes han utilizado términos sinónimos, ¿cierto? Porque definitivamente si no hay posibilidades de estabilizar la empresa, de sostenerla, o sea, de mantenerla abierta, pues no hacemos absolutamente nada. Yo puedo tener las mejores instalaciones del mundo, ¿cierto? Puedo tener el mejor equipo, pero si yo no trato bien a mi gente, no me encargo o no lidero la posibilidad de cuidar las instalaciones, pues se van deteriorando y los equipos se van, porque si yo no ni les pago bien, ¿cierto? Ni los trato bien a las personas que conforman los equipos, entonces ¿qué pasa? La gente se me va y no, quizá pueda sostenerme, pero no soy sostenerme financieramente, pero no soy sostenible porque socialmente no impacto, ambientalmente no cuido y económicamente estoy pasando por muchas situaciones difíciles. ¿Sí ven? Entonces la palabra sostenibilidad en la administración va mucho más allá de lo que acabamos de decir, simplemente mantener abierta la organización, no, va mucho más allá, porque fíjense que ya vinculamos el factor humano, vinculamos el factor ambiental, vinculamos la responsabilidad social, que es otro término que está hoy en día jugando con mucha fuerza, y por supuesto todo esto que acabamos de mencionar nos entrega la sostenibilidad económica, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo no solamente el factor financiero es el importante en la organización, es todo. ¿Listo? Muy bien. Vamos, entonces, creo que nos falta una. Sí. Sí, nos falta dos. Estos chicos están volando. Sí, señor. Bueno, y en ese mismo sentido de la pregunta de la sostenibilidad con la claridad que nos hace la profe Ruth, entonces la sostenibilidad está determinada por qué. Uno, promover el desarrollo del mercado, perdón, el desarrollo social, económico y ambiental de los entornos de interacción, la capacidad de generar riqueza o el crecimiento del mercado. Aquí veo que en el chat la mayoría coinciden en la uno. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, la 1, porque la 3 es de la anterior. Sí. Ok. Bueno, Sebastián Rivera, contame por qué llegas a esa conclusión. Hola, profe. Hola. Pues, profe, yo llego a esa conclusión pues porque, como estaban diciendo ustedes anteriormente, pues las empresas siempre están en un constante desarrollo social, económico y ambiental para el mundo. Ujú. Fíjate, Sebastián, que has dicho algo muy interesante. Y es que antes se creaba una empresa y quienes ganaban eran los accionistas, ¿cierto? A los colaboradores se les pagaba su salario, a los proveedores se les entregaba el dinero que correspondía por prestarnos el servicio, pero ¿cuál ha sido el cambio que se ha venido generando especialmente desde la pandemia? Porque la pandemia mostró muchas cosas. Que una empresa no puede simplemente asumirse como independiente, porque siendo un sistema tiene que ver con todo, tiene que ver con la calidad de vida, no solamente de sus colaboradores, sino de las familias de los colaboradores, tiene que ver con la calidad del entorno, del sitio donde se encuentra,
¿cierto? Por eso si yo tengo, por ejemplo, una empresa en Agua Blanca, yo simplemente no puedo pensar que los alrededores de la empresa van a tener caminos, ¿cierto? Vías muy bien pavimentadas, muy bonitas, muy iluminadas, y el resto, pues que mire a ver el gobierno qué hace. No, yo como empresario necesito ver cómo desde mi organización mi entorno se mejora. Eso habla de lo que dice aquí, el desarrollo social, ¿cierto? Eso habla de el desarrollo económico, porque una sociedad que va creciendo, un entorno que crece junto con la empresa es un entorno productivo y nos beneficiamos mutuamente. Y la parte ambiental definitivamente ya es una necesidad. Yo no puedo pensar que tenga una empresa que libere una cantidad de desechos y yo digo, que venga la basura, ¿cierto? El carro de la basura y se los lleve y mire a ver qué hacen. No, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los desechos hospitalarios ya tienen un tratamiento diferente y ya le están pidiendo a toda la comunidad que ese tipo de desechos los tengan muy en cuenta. Jeringas, agujas, ¿cierto? Todo lo que sale de los procesos clínicos hay que darles un manejo diferente. Pero igual lo que pasa en las fábricas que trabajan con telas, con cueros, antes eso era normal, que simplemente las fábricas desecharan y sacaran por el agua una cantidad de contaminantes. Hoy en día no. Entonces, recuerden eso, ¿no? La sostenibilidad de la organización supera el quehacer de la organización, porque ya se vincula a la sociedad, ya se vincula al entorno. ¿Listo? Entonces, muy bien, jóvenes, estamos de acuerdo en que la primera es... ¡Oh! Los estudiantes van volando, profe. Nos fue muy bien, nos fue muy bien. Chicos, Sí. entonces tengan muy en cuenta que estamos abordando los conceptos básicos de la administración. Mire que hemos tocado conceptos como qué es organización, para qué sirve la administración, el tema de la efectividad, ahora el tema de la sostenibilidad. Son temas que van a estar transversales siempre en administración, pero en absolutamente todo lo que tiene que ver con tu formación profesional, porque haces parte de las ciencias administrativas, que es donde está, digamos, como la esencia, el ADN de tu formación profesional. Efectivamente. ¿Alguna pregunta hasta acá o algún comentario adicional, jóvenes? ¿Algo que ustedes quieran resaltar, que no lo hayamos dicho? Bien. Profe Ruth, mientras vas continuando, yo debo moverme despacio, entonces voy a apagar un ratico la cámara, pero Tranquilo, estoy aquí pendiente por el otro lado. tranquilo, tranquilo. Bueno, que estés bien. Entonces sigamos con esto. Vamos ya a comenzar con lo que es el programa, ¿cierto? La definición de las temáticas. ¿Quién me colabora leyendo este eje problema? A ver. Eje problema. Desconocimiento sobre la importancia de las teorías administrativas para el éxito de las organizaciones y base para renovación e innovación de la gestión administrativa y sostenibilidad organizacional. Gracias, Valentina. ¿Qué nos está diciendo ese eje problema? A ver, ¿cómo lo interpretamos? Ya habíamos hablado de él la sesión anterior. Pues que el desconocer la importancia de la administración y todas sus facetas podría ser un impedimento para el crecimiento de una organización junto a su sostenibilidad dentro de la sociedad. Definitivo. Listo, Valentina. Definitivo. Yo les decía que muchos de los pecados o uno de los grandes pecados que cometen los gerentes es no tener en cuenta la administración. De hecho, muchos gerentes dicen sin soporte, ojo,
sin soporte, recuerdan lo que decíamos antes, cuando yo voy a hablar debo tener investigación previa, dicen es que la universidad está a espaldas de la empresa. No, no. Todo lo que ustedes van a ver aquí está basado en la realidad, ¿cierto? No solamente en libros. Todo lo que vamos a ver aquí va a tener una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a empezar el estudio de la administración a partir de las problemáticas que se vienen evidenciando en las empresas que no tienen en cuenta el proceso administrativo. Por eso estamos diciendo que investigaciones previas nos están demostrando que hay un desconocimiento, especialmente en FAMI empresas, pequeñas empresas y hasta medianas empresas, hay un desconocimiento de la importancia del impacto del proceso administrativo. Me encuentro en este momento desarrollando una investigación, tal vez les comenté, una investigación sobre turismo de naturaleza aquí cerca a Cali. Y nos hemos encontrado con más o menos 80 empresarios que sobreviven tratando de generar recursos en emprendimientos que llevan entre 20, ¿cierto? Y 5 años, o hablemos de entre 5 y 20 años. Pero cuando vamos a mirar la aplicación del proceso administrativo hay un desconocimiento. Ellos dicen, yo trabajo, yo planeo, pero lo que planea es a diario, no hay una planeación, ¿cierto? Con una visión empresarial. Entonces, atención, que lo que vamos a empezar a hacer es eso. Vamos a abordar la teoría, pero simultáneamente vamos a mirar situaciones reales. De hecho, algunos de ustedes tendrán padres con empresas. Qué interesante ir conociendo lo que se vive en la empresa, ¿cierto? Lo que ustedes escuchan a sus padres decir, tengo tal problema, tal dificultad. Entonces, a partir de allí es que vamos a manejar la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en principio? Vamos a conocer las escuelas y los precursores que nos han permitido estructurar las teorías administrativas. ¿Desde cuándo se está hablando de administración? ¿Desde cuándo están hablando de planeación? ¿Cierto? Nosotros podríamos pensar que fue desde el momento de la revolución industrial, pero resulta que mucho antes ya se hablaba de administración sin que le pusieran el nombre de administración. Entonces, esos hash históricos son muy agradables, no solamente por lo que traen, por lo que nos enseñan, ¿cierto? ¿Qué pasó en India? ¿Qué pasó en Roma? Esos alcantarillados de Roma, de Grecia, que están vivos todavía, que están útiles todavía, que fueron planeados justamente para dar servicio a mucha gente. Miren el impacto a través de los siglos, ¿cierto? Cómo se han sostenido. Y ellos trabajaban administración. Sin embargo, nosotros no estábamos enterados de eso. Entonces, la invitación es a que se disfruten de aquí en adelante todo lo que vamos a conocer. Y vamos a empezar con esos precursores, ¿cierto? Luego vamos a mirar la importancia de las organizaciones, cómo se clasifican, cuáles son los tipos de organizaciones, por qué se clasifican así. Y luego saltamos a la importancia de la administración. Ya hemos empezado, ya con el profesor Diego hemos empezado a mostrar algunos ejemplos. Entonces, fíjense ustedes que cuando vemos estos aspectos que nos están rodeando, a muchos de ustedes los está rodeando desde pequeñitos, porque cuando la familia tiene empresa, la administración está allí todo el tiempo. Entonces, vamos a centrarnos en la administración, en la organización como objeto de la administración. Y ojo, si ustedes se dan cuenta, no hemos hablado aquí, ustedes no han visto la palabra empresa, sino están viendo la palabra organización. ¿Cuál será la diferencia entre una empresa y una organización? ¿Identidad se escucha de pronto?
Sí, sí, te escucho. Perdón, un segundito. Mariana, un momentico. Vale. Santiago, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, señora. No, yo no. Santiago dice que no está viendo la pantalla, pero los demás sí la están viendo. Sí, señora. Santiago, ahí sí no sé qué decirte. Bueno, John, permíteme que tu compañera va a hablar primero y luego tú, ¿sí? Santiago, no sé si sales de del wow y vuelves a ingresar a ver si ahora sí te muestra la pantalla. ¿Listo? A ver, Mariana y luego John. La organización yo creo que es la base o una base fundamental para que la empresa pueda tener un buen progreso, un buen avance, una buena misión, una buena visión. Así que yo creo que la organización iría dentro de los objetos principales de la empresa para poder que la empresa funcione. Sí, Entonces, bien, una conlleva a la otra. sí. John y luego Valentina. ¿Me escucha ahí? Sí, John, sí. Ok, yo pienso que la empresa tiene como esa finalidad o esa misión de generar un ingreso ya, independientemente pues, de su organización, su planeación. Y la organización podemos ser, por ejemplo, esta clase. Somos un grupo de personas que están reunidas compartiendo conocimiento y así como nosotros, muchas organizaciones como la familia y demás, pero esa es la diferencia, el fin Sí, lucrativo y el fin ya como tal de organización, el para qué y el con qué objetivo. sí, señor, muy bien. Valentina, dime. Pues yo considero que también se podría tomar la organización no como una fase de la administración, sino como un ente económico en sí mismo. Digamos, no puede ser o sea, ¿cómo les digo? Las organizaciones sin fines de lucro son como entidades que buscan ayudar a la sociedad, no necesariamente por un intercambio económico. Entonces, Ajá. creo que sería como la diferencia entre una organización y una empresa, pero las dos necesitan de la administración para seguir funcionando. Definitivo, definitivo. Los tres han dicho cosas muy puntuales y muy reales, ¿cierto? Pero la organización engloba a la empresa. ¿Por qué? Como decía John, la familia es una organización. Y cuando la familia se organiza, ¿cierto? Y por ejemplo, los hijos ya van creciendo, entran a trabajar y entonces la familia dice, vamos a comprar un nuevo apartamento o una nueva casa. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Que María pone tanto, Diego pone tanto, Ruth coloca tanto, ¿cierto? Y entre todos juntamos una base económica para empezar con una cuota para la casa. Esa es una organización. Cuando ustedes encuentran lo que tú acabas de decir, Valeria, perdón, una organización sin ánimo de lucro, ¿sí? Esa organización también necesita aplicar todo el proceso administrativo. Si yo tengo una organización que recoge animales que están en la calle, ¿cierto? Entonces, necesita proceso administrativo, por supuesto. ¿Cómo voy yo a ubicar recursos que lo primero para poder salir, conseguir el alimento, tener estos animalitos en una situación digna, ¿cierto? Ofrecerles asistencia médica? Todo necesita planeación, todo necesita organización, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hablen de organización, están incluyendo la integralidad social. Cuando hablen de empresa, ya se están refiriendo a una unidad específica de negocio. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, y esta organización, vuelvo y repito, trabaja los tipos y la naturaleza de las organizaciones, o sea, la clasificación. ¿Por qué hablamos de sectores? ¿Cuáles sectores encontramos dentro de las organizaciones? Eso lo debemos tener clarito, ¿cierto? Porque hablamos de agrícola, porque hablamos de manufactura, porque hablamos de procesos, de productividad, de producción. Eso lo debemos tener clarito. Y al final, fíjense ustedes, vamos a trabajar el concepto de administración, desde la sostenibilidad.
¿Alguna inquietud hasta acá? Bien. Hay un ejercicio que ustedes van a encontrar, pero yo creo que lo trabajamos posteriormente, ¿cierto? Para que puedan, ustedes pueden entrar a la consigna que está en la página. ¿En dónde estaría? A ver, ya les digo, me devuelvo aquí. Aquí, donde dice actividad 1, relatoría importancia de la administración. Esa la van a trabajar principalmente con los profesores de acompañamiento. Profesores de acompañamiento, eso íbamos a decir. ¿Sí la vieron ya? La abren aquí y luego la trabajan con sus profesores. ¿Listo? La mostramos en un momentico. Aquí está. La trabajan con sus profesores. ¿Vale? Bien. Entonces volvemos a nuestro punto. Aquí. Ya vamos terminando esta. Entonces la idea es que vamos a avanzar para alcanzar nuestras metas. Jóvenes, ¿qué metas tienen? Han emitido ustedes, han formulado ustedes? ¿Tienen alguna meta? ¿Qué dicen? ¿Nadie? ¿Para este semestre hay alguna meta? ¿Hay alguna meta ya en De ganarlo, que nos vaya bien ganarlo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno. Todos. Generar el semestre. Profesor Diego. Una pregunta. ¿Sí? Cuéntame. ¿Usted cree que una organización puede lograr una sostenibilidad efectiva a pesar de no tener la teoría administrativa? Sí, yo te cuento que sí. Por ejemplo, hay empresas grandes en este momento que tienen un posicionamiento excelente, ¿cierto? Llevan más de 30, 40 años, pero también hay medianas empresas que se han posicionado, ¿cierto? Tienen rentabilidad, han crecido, ya, han crecido. Perfecto, Diego, tranquilo. Tranquilo, han crecido y se están proyectando. ¿Me explico? ¿Qué es lo que ocurre? Que ya se dieron cuenta de la importancia de la administración. No empezaron con la administración. Si ustedes hablan con muchos de estos gerentes, se van a dar cuenta que al comienzo fue caótico el asunto, porque aunque recibían dinero, la parte humana era muy difícil para ellos, la parte con los clientes, con los proveedores empezó a ser muy difícil hasta que entendieron cómo debía vincularse la administración al negocio. Pero sí, hay personas especialmente en estos sectores donde empiezan gente vendiendo sus arepitas, sus empanadas, los ven vendiendo en la calle, la gente informal trabaja en concepto administrativo y tienen ingresos, ¿sí?
no podemos, digamos, estigmatizar a las personas que no utilizan el proceso administrativo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que eso se va aprendiendo. Es una situación que a pesar de estar recibiendo, o sea, las empresas no siempre están completamente organizadas y sin embargo siguen recibiendo sus recursos, las mantiene ciertas competitivas. No siempre hay que estigmatizar, pero sí cuando ingresa, ya te doy la palabra, John, cuando ingresa al ambiente, el proceso administrativo, el asunto cambia. Dime, John. Se escucha el profe Diego y usted hablando al mismo tiempo. No le logro escuchar bien. No, Diego no está hablando. O yo no sé quién tiene el audio abierto. Se escucha un ruido de fondo. Profe, es el Diego. Si es Diego, permítanme, a ver, yo miro, a ver si ahí nos vemos. ¿Ahí mejoró? Sí, sí. Sí. Profe, Dime. de hecho conozco un caso sobre eso que usted indica desde el inicio, ya que no tiene como una administración, pero se van adaptando. Pero aún así uno encuentra falencias en las empresas que ya están formadas y encuentra como ese hueco administrativo en donde si realmente, listo, crecieron a tal medida de ser una mediana empresa, pero si no corrigen ese hueco administrativo, realmente por ahí mismo se pueden ir o simplemente no pueden crecer más. De que existen, pero si no mejoran o no lo incluyen bajo su directiva, realmente podría ser un caos. John, tienes toda la razón, tienes toda la razón y fíjate que la pandemia lo que mostró fue que muchas de las empresas que quebraron, no quebraron por la pandemia, quebraron porque ya traían un historial irregular en administración. ¿Cierto? Porque es que cuando uno tiene una organización que empieza a manejarla como si fuera dinero de bolsillo, sacar más dinero del que ingresa, pedir préstamos y no saber cómo los van a pagar, ese tipo de situaciones desestabiliza. Y hay empresas, o más bien conocimos empresas que venían eh, tapando huecos, ¿cierto? Pidiendo préstamos para tapar huecos, entonces tapaban uno y abrían otro, tapaban ese y abrían otro, y el otro era más grande. Ese tipo de situaciones no solamente es estresante, sino que deja a la empresa con un mal sabor, ¿ven? Y fíjense ustedes, cuando hablamos de la 14 traía un proceso administrativo supremamente bien estructurado, muy bien estructurado. ¿Qué pasó? Que se fueron los ideólogos, se fueron los que estructuraron y cometieron un error que fue no haber preparado, que eso a ustedes les tiene que quedar muy claro, no haber preparado ese relevo generacional. No necesariamente tiene que ser de la familia, no, porque si yo veo que los hijos o los nietos no están vinculados con el negocio, ¿para qué insistir? Pero yo sí puedo preparar personas que están al interior de la organización para que continúen con ella. Entonces, ¿cuántos años duró la 14 en diálogos y en conversaciones en que la cerramos, no la cerramos, abrimos, no abrimos? ¿Sí? Errores de orden, miren los errores de planeación, ahora que ustedes empiecen a ver eso. La 14 abrió un negocio, pues el almacén en Bogotá. Para ubicarlo en Bogotá hizo unas inversiones enormes, enormes. Pero ¿qué le pasó para poder conseguir esas inversiones? No solamente gestionó préstamos, sino que le quitó a los diferentes almacenes que ya tenía muy bien consolidados para poder abrir ese almacén en Bogotá. Miren, ¿cierto? Miren el riesgo en que estaban. Y claro, no se pensaba en que los creadores, los ideólogos fueran pues tuvieran sus años y ya fueran a abandonar este mundo. Y entonces esa idea que tenían los grandes
simplemente no se pudo plasmar, no pudo mejorarse. Y miren cómo cae un grande, ¿cierto? Como la 14, cómo cae, y cae estrepitosamente, dejando muchas enseñanzas para ustedes que empiezan en este proceso. Entonces, lo que ustedes decían, ¿puede sobrevivir una empresa que no aplique administración? Sí puede sobrevivir, pero con muchos problemas. Y lo que hace la gente es al final decir, hombre, ¿cómo es que yo no me había dado cuenta de esto? ¿Cómo es que yo creí que llevaba 20 años haciendo las cosas bien y era 20 años replicando un error? ¿Cierto? Que me ha costado mucho dinero. Entonces, ahí es donde debemos empezar. ¿Listo? ¿Otro comentario? ¿Alguna experiencia en ese sentido? Bueno, vamos a escuchar qué nos dice la profesora Ana Judith. Bienvenidos jóvenes a la experiencia de aprendizaje que profundiza sobre la evolución de las ciencias administrativas y sus aportes en el contexto organizacional actual. En este módulo de la asignatura Fundamentos de Administración podrás identificar la importancia y evolución de la administración como ciencia. Asimismo podrás analizar, comprender y reflexionar el alcance de las teorías administrativas y sus precursores, identificando cómo han evolucionado las teorías e influenciado en las organizaciones para generar aportes en pro de lograr una gestión organizacional efectiva. Igual se destacan las tendencias, retos y desafíos que a partir del conocimiento que estaremos socializando sobre la administración pueden ser aplicados para alcanzar las metas organizacionales, en las que predominan las capacidades de creación e innovación en la gestión administrativa, como característica de competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. De esta forma, se consolida la estructura del módulo actual. Bienvenidos y recuerden que en un mundo de conocimiento de consumo general, los beneficios van a las empresas que pueden producir conocimiento no estandarizado. Gary Herner, uno de nuestros precursores de la administración. Bien. ¿Qué entendimos de lo que nos dice la profesora Judith? Sostenibilidad. A ver, allí surgieron un par de ideas interesantes, diferentes de lo que hemos dicho. Que la teoría de la administración está como en una evolución constante junto a la sociedad, ¿no? Entonces, que ya no sirve solamente como tener las bases de antes, sino que ahorita se tiene que mirar hacia el futuro. Claro, claro. Sin embargo, ¿por qué les decía que es interesante ver qué fue lo que dijeron esos precursores y mirar si todavía estamos aplicando esas teorías? Nos vamos a encontrar con una cantidad de sorpresas en ese sentido. Y por eso la dinámica que ustedes están manejando en este espacio es sensacional. ¿Por qué? Por el aporte, porque están diciendo lo que piensan y lo que se están encontrando. ¿Vale? Bueno, vamos a mirar aquí, en esta segunda ya vimos la primera parte, no sé por qué aquí. Bueno. Yo miro una cosita acá diferente. Profesor Diego. Sí, señora. Tú me puedes colaborar que no, fíjate que cuando entro aquí a la primera fase de la administración, lo que encuentro es el conversatorio. No veo la siguiente fase
de inicio. Dale, entra y yo te indico cómo lo hacemos. Aquí. Allí, baja, en la parte de abajo, allí de la presentación, vete a la primera diapositiva. Mira, en la barrita azul, vete a la primera. Eso, Listo. Estaba eso, despistado. listo, Gracias. dale, dale. Bueno, ahora sí. Ya hablamos de esta situación, ¿cierto? Ya dijimos que nuestra metodología se va a iniciar en la problemática que hemos visto en diversas empresas. Aquí está, desconocimiento de las teorías administrativas. Bien, ya vimos cuál va a ser el origen, aquí empezamos. Y ahora sí, vamos a manejar estas situaciones, a definir por qué la administración se asume como ciencia, por qué la administración se asume como tecnología y se asume como arte. Fíjense que hay muchos detractores en ese sentido, que dicen la administración no es ciencia. Pero entonces cuando nos dicen no es ciencia, ¿qué respondemos nosotros? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten saber si está enfocada como una ciencia o no? ¿Verdad? Entonces vamos a mirar el análisis, toda la parte metodológica, la sistematicidad, que es algo sistemático. ¿Algo que lleva un proceso? Algo que lleva un proceso. De ahí que empezamos justamente por conocer los precursores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos entrar a lo que está pasando hoy sin conocer la historia. ¿Listo? Y es algo que el administrador debe tener muy en su conocimiento. Quiere decir, ustedes ustedes son profesionales en mercadeo, algunos en contabilidad, otros en administración, ¿cierto? Tenemos estas tres programas juntos, pero de todas maneras, en esa disciplina van a aplicar administración. ¿Y qué es lo primero que hacen? Entrar y mirar la organización, pero hay que mirar la historia, ¿sí? Hay que mirar la historia. ¿Qué le ha pasado a esa organización para que se esté presentando hoy en día eso? A eso nos referimos con la sistematicidad. Otra situación aquí importante, de la que ya habíamos hablado, análisis de datos y hechos. Atención, nosotros desde la administración no podemos quedarnos en el señalamiento de responsabilidades exclusivas. Me explico, yo no puedo decir, por ejemplo, es que John es el responsable de lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué no puedo decir que John es el responsable? Porque una sola persona no desestabiliza si las demás no permiten. O sea, yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo unas personas que tienen diversos conocimientos, lo que yo hago es mirar qué está pasando en el proceso que me está lesionando a la organización. Así la persona tenga mal carácter, tenga mala actitud, pues lo que nosotros llamamos mala actitud, ¿cierto? La sola persona no desestabiliza. Tenemos que mirar qué ocurre y ahí es donde entramos a manejar los datos y hechos. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a ver el recorrido de las situaciones, cómo se han venido presentando, cómo se han venido contrarrestando problemáticas, qué tipo de soluciones se han entregado, si son soluciones a la ligera, sin pensar, o han sido soluciones bien estructuradas. Y luego, mire con qué acabamos, causa y efecto. Permítanme, yo les resalto esto. Resalto la metodología, la sistematicidad, el análisis de datos y hechos para poder llegar al concepto de causa y efecto. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Estoy encontrando una problemática, ¿cierto? Una problemática, el efecto.
¿Por qué no nos devolvemos a mirar qué causó eso? ¿Por qué no continuamos mirando cómo se presentaron las situaciones y a partir de dónde se está presentando la situación? ¿Sí? Si yo soy una persona que empecé con una miscelánea y esa miscelánea me dio para educar a los hijos, me dio para pagar el alquiler, me dio para comprar el mercado y demás, pero resulta que llegó a vivir conmigo un familiar y entonces el familiar no tiene ingresos y yo de la miscelánea empiezo a sacar una especie de salario mínimo para que el familiar no pase angustias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la rentabilidad? ¿Qué pasó con la rentabilidad del negocio? Entonces, en este momento mis análisis financieros me están diciendo que estoy a punto de quebrar, ¿cierto? Le estoy debiendo a proveedores, estoy debiendo parte del alquiler y empiezo a devolverme desde dónde se está presentando esta situación, desde el mismo momento en que yo utilicé eso como una caja menor, o sea, los ingresos como una caja menor. Entonces, miren cómo lo primero que debemos desarrollar en la administración es ese pensamiento del que hablábamos, el pensamiento crítico. Aquí estamos manejando un pensamiento crítico. Alguien podría decir, pero esas son cosas bobitas que uno evidencia. No, no son bobitas. Fíjense que son las causantes de quizá el cierre de un negocio. Y eso se pudo haber corregido con tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la administración como ciencia, vamos a mirar elementos, ya con sus profesores van a mirar los elementos que definitivamente establecen que la administración es sólida, es seria, que la administración sí es una de las oportunidades que se presentan socialmente para mejorar. ¿Listo? Si tienen alguna inquietud, por favor nos van informando al profesor Diego Bien. La administración como tecnología, ¿por qué? Porque para poder aplicar un análisis crítico, no puedo simplemente cruzarme de brazos y decir, es que yo ya hice este ejercicio, me devolví y me di cuenta que Roots empezó a sacar este dinero desde tal lado. No, venga, muéstreme, ¿cierto? Técnicas de análisis, técnicas para la toma de decisiones, jóvenes. Para tomar decisiones eso no es decir, ay, me arriesgo y sí, o me arriesgo y no. Para tomar una decisión yo debo saber cómo hacerlo. Hay técnicas, hay métodos que me enseñan a tomar decisiones, a negociar, ¿sí? A negociar con un proveedor nacional o internacional. Para eso yo me tengo que preparar, ¿cierto? Hay modelos estadísticos, modelos matemáticos que me enseñan cómo lograr equilibrar el negocio, cómo mirar la rentabilidad de una semana, un mes, un semestre, un año. Dentro de las muchas investigaciones que hemos realizado, nos encontramos con un empresario de los muebles, que él elaboraba muebles, y no tenía sino un solo cliente, porque el cliente le pidió exclusividad. Oigan bien, ¿qué les parece esa situación? Un solo cliente. ¿Es normal eso? No, profe, no, eso no es normal. No, eso no es normal. Es absolutamente riesgoso. Y ese riesgo duró por 15 años. El señor se sentía tranquilo, el señor mejoró sus bodegas y demás. Duró por 15 años hasta que se presentó la pandemia. Y el hombre no concebía su relacionamiento comercial diferente al cliente que ya tenía. Entonces, a través de unos modelos estadísticos, se le mostró cómo él estaba en riesgo. Todo el mundo decía,
empíricamente, ojo que usted puede llegar a quebrar. El día que el cliente le diga, hasta aquí llegamos, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Con una cantidad con una nómina extensa, con proveedores, ¿qué va a hacer? Entonces, no podemos desconocer ni dejar de mirar esas técnicas, esos métodos, esos modelos que nos presentan. A nosotros muchas veces nos dicen, qué susto los números. Uy, no quiero nada de números. No, jóvenes, en este momento no es que ustedes van a cursar estadística por estadística, ¿cierto? O el análisis matemático porque sí, no, porque lo vamos a aplicar ya a la administración. Ustedes lo van a aplicar al mercadeo, en contabilidad lo aplican, pero el administrador debe tener conciencia y conocimiento de esta situación, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que desarrollar instrumentos para poder solucionar esto científicamente, ¿listo? Y al final vemos que la administración es un arte. Esto es a nosotros muchas veces se nos olvida, y cuando hablamos de nosotros hablo de socialmente, tanto en el bachillerato, en la primaria, bachillerato y muchas veces en la universidad, que la vida es estética, que la vida es un arte, que la vida es una vivencia en donde no todo tiene que ser dinero, en donde no todo tiene que ser rigurosidad. Entonces, ¿qué hacemos? En el momento en que nosotros estamos utilizando una visión integral, y retomo unas palabras que dije hace un momento, que si yo tenía unas instalaciones hermosas con un equipo humano capacitado, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué las empresas se dedican a tener instalaciones hermosas? Porque es la forma de mejorar la calidad de vida y porque mentalmente un espacio organizado, un espacio amplio, un espacio con luz, con aireación, es un espacio que permite a la gente mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Yo pregunto, ¿dónde estudian ustedes? Cuando están virtualmente, ¿dónde reciben las clases? Algunos de ustedes están recibiendo las clases aquí en la universidad, otros estarán en su casa recibiendo este espacio. Pero cuéntenme, aquí entre nos, ¿están metidos en su camita ahora que está haciendo tanto frío? La camita no es buen espacio para recibir clases, ¿cierto? Artísticamente desde la administración nosotros debemos, ya les digo, proyectarnos, mejorarnos, ampliarnos, ¿cierto? Gracias por la sonrisa, joven, ¿cierto? Parece que más de uno está recibiendo su clase en la camita. No es el mejor espacio, porque es que la camita es para descansar, ¿cierto? Es para relax completo, pero en la camita no vamos a grabar lo que estamos trabajando aquí. El sueñito, hay veces nos dormimos 5 minutos y cuando volvemos ya hemos pasado un buen espacio de la parte académica y nos perdemos muchas cosas. ¿Listo? Ojo, la administración como arte, miren, no solamente permite ver la integralidad, ¿cierto? Holísticamente se llama también, sino que cuando tengo un espacio que me emociona, cuando tengo un espacio que me permite vibrar, o sea, limpio, aireado y todo eso, yo puedo ver, entender, indagar por la problemática que se está presentando y puedo tratar de plantear alternativas de solución. Y así es como se transforman las organizaciones. Ustedes pueden ver un mini mercado que inició, ¿cierto?, en un garaje. Y luego se dan cuenta que ese mercadito chiquitín ya pasó, alquiló un espacio más grande y terminó siendo un edificio que tiene 2 y 3 pisos. ¿Por qué? No es solamente porque los ingresos se amplían, sino porque administrativamente nos vamos ampliando, ¿cierto? Nos vamos extendiendo. Acuérdense lo de la sostenibilidad. Un mercado que empezó chiquitín y que a los 10, 15 años ya tiene un edificio o ya tiene una superficie grande, amplia, en donde puede mostrar sus productos de una manera organizada,
nos está mostrando un proceso administrativo que ha dado frutos, ¿cierto? Pero una persona, que era lo que ustedes de pronto decían, que empezó en el garaje de su casa vendiendo gaseosas, helados, dulcecitos, cerveza, y luego le puso un par de bultos de papa y fue y trajo tomate, y entonces esa persona empezó allí. Y hay personas que dicen, no necesito más, no necesito más, o sea, no quieren ampliarse, no aplican administración y sin embargo ahí se quedan y están ganando. ¿Sí ven? Pero hay que ver la administración como ciencia, como tecnología y como arte. ¿Cómo ven estas tres opciones, jóvenes? ¿No coinciden? ¿Sí coinciden? Cuéntenme. Cuéntenos, por favor. Profe, pues a mí me parece como muy importante pues, la parte innovadora. Ajá. Pues, siento que he visto pues en canales de YouTube como por ejemplo eh, aparecen pues como hay empresas que innovan como un restaurante que en estos días me pareció muy curioso y muestra como el restaurante es como con temática grosera. Eso me pareció muy chistoso. Es Ujú. que pues, es un restaurante con las comidas muy buenas y atienden mal a los clientes. Y eso es como, no sé, como que innovaron algo que me parece súper raro, pero pues por ahora está en el éxito. Sí, muy bien, John Fernando. muy bien el comentario. John. Eh, yo para allá iba, o sea, tenemos, o sea, para mí la administración, y me corregirá, es como este pasado, ¿sí me entiende? Estos precursores y tomar estas ideas y plantearlas en el presente y así mismo enfocarlas. Pero ¿hasta qué medida uno puede tomar un riesgo? Es mi pregunta. ¿Hasta qué medida uno puede, por ejemplo, como decía el compañero, y era justamente mi pregunta, innovar mediante la administración, pero innovar no desde los precursores, sino porque uno quiere como algo distinto, algo que totalmente no se haya visto? Pero ¿hasta qué medida? Porque si no fuera hecho un efecto positivo, si las personas fueran dicho, no, ¿para qué voy a ir allá? Un ejemplo. Entonces, y si no tiene clientes, entonces ya desde por ahí hay una falencia. Entonces, ¿hasta qué medida puedo determinar innovar? Muy bien. Fíjate en este espacio donde hablábamos de la parte sistemática, el análisis de datos y hechos, ¿cierto? Eh, tú puedes perfectamente innovar, pero dentro de un concepto que ustedes los profesionales de mercadeo hacen estudios de mercado, ¿cierto? El estudio de mercado, ¿qué me va a decir? Que quizá esa innovación de la que nos hablaba, ay, se me olvidó, el, el- tu compañero anterior, Sí, Santiago. Santiago, discúlpame. Quizá eso quede muy bien, por ejemplo, en un entorno social como Estados Unidos, que allá todo, ¿cierto? Le pegan a todo. O sea, la innovación es disruptiva, que es algo disruptivo, algo que definitivamente no se ha conocido antes. Entonces la gente quiere ser disruptiva todo el tiempo, en moda, ¿cierto? En diseño y todo eso. Pero si tú consideras que a ver, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una época en donde unos lavaderos de carro contrataron a unas niñas en bikini para que atendieran a los clientes mientras los clientes lavaban el carro. Eso fue disruptivo, eso fue novedoso, eso fue innovador para ellos, ¿cierto? Pero se intentó hacer aquí en Colombia. ¿Por qué aquí en Colombia no tuvo éxito? Al comienzo, pero ¿cuál fue la diferencia?
¿Qué se les ocurre? El contexto social. El contexto social. La cultura. La cultura. ¿Sí ven? Entonces, claro, ustedes pueden innovar. Por ejemplo, Andrés Carne de Res, que ustedes lo han escuchado. ¿El señor con qué empezó? Empezó con un asadero común y silvestre, pero ¿con qué empezó? Él fue y conoció en varias partes del mundo la forma como servían, la forma como ofrecían, qué acompañaba a esa carne, ¿cierto? Y simplemente el hombre dijo, me voy a centrar en un público objetivo de estrato 4, 5 y 6. ¿Cierto? Llegó hasta el 15. Mentiras, un estrato alto que pueda pagar. ¿Y el hombre cuántos años lleva ya? Porque se posicionó, ¿cierto? Y hay muchos asaderos, pero se posicionó básicamente por diferenciación. Innovó, quizá innovó aquí en el contexto nuestro. Entonces, ¿a dónde vamos con todo lo que ustedes han dicho? Claro que hay que innovar. La idea de un proyecto, de un impacto administrativo en cualquier tipo de aquí sí negocio, es una innovación, pero que encaje, ¿cierto?, a partir del concepto cultural. Si ustedes pretenden llevar a esas niñas en bikini a lavar el carro a la India, ¿cómo creen que les va a ir? No. Re mal. Re mal, claro. O a uno de los países, ¿cierto?, musulmanes, re mal, porque no hay manera. Recordemos al señor Torres, al señor, ¿cierto?, nuestro primer ejercicio. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo el hombre? Con los sanitarios. El hombre fue y se impactó viendo los sanitarios que vendían allá en Japón. Y él dijo, esto va a ser para Colombia lo último en Guaracha. Y compró, ¿recuerdan? Y los trajo. Eso hubiese sido innovador si él hubiera hecho un estudio de mercado para saber que en Colombia los sanitarios tienen medidas diferentes a los de Japón. ¿Sí o no? Entonces, ahí empieza la visión integral, ahí empieza el concepto crítico. Entonces, no es innovar por innovar, no, es innovar con un concepto muy concreto, ¿vale? Entonces, miren cómo se entretejen ciencia, tecnología y arte. Y acuérdense, el administrador o el profesional que aplique la administración debe tener un concepto muy estético de lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, mire, aquí conjunto sistematizado de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y operar un organismo. ¿Qué encontramos? Miren esta hermosura. Conjunto de capacidades instaladas. ¿Qué son capacidades instaladas? Las capacidades administrativas. Pero, ¿de dónde salen esas capacidades administrativas? De las personas. Entonces, ahí es donde empezamos a vincularnos así despacito a un concepto cultural de empresa. ¿Qué tipo de organización, qué tipo de organización quiero? Entonces, ¿qué capacidades tengo? Y ahí hay que saberlas medir. Hay que saber medir hasta dónde puedo dar, ¿cierto? Gestionar efectivamente los recursos. ¿Qué tipo de recursos tengo? Acuérdense, yo puedo tener recursos físicos, recursos financieros, pero cuando hablo de las personas, que en muchos libros se habla del recurso humano, por favor, vamos a cambiar el concepto, vamos a hablar del capital humano. ¿Listo? Porque las personas no son un recurso, las personas tienen capacidades, las personas piensan, las personas pueden aportarle a la organización. De hecho, siempre le aportan a la organización. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de recursos físicos, financieros y capital humano. ¿Por qué capital humano? ¿Por qué creen ustedes?
que le dan vida. No te vi, no te entendí, perdón. Otra vez. Otra vez. Porque son los que le dan vida a la empresa. Porque eso es cierto, ¿cierto? Eso es cierto. Dan vida a la empresa. Pero cuando yo hablo de capital humano es que, por ejemplo, ustedes que están en la universidad, que logran su título y llegan a una empresa a ofrecer sus servicios, ustedes llevan ese conocimiento. Ustedes se convierten en capital humano. Cuando hablábamos nosotros del diferenciador la sesión anterior, ¿recuerdan? ¿Por qué ustedes son las personas que la empresa debiera tener? Porque ustedes son capital humano. Y así se deben asumir desde ahora. Hacia allá, millones de personas estudiando lo que ustedes están estudiando. Cuando ustedes le dan el diferenciador, se convierten en un capital. De hecho, cuando se vende una empresa, ¿sí?, que se vende con las instalaciones y con los cargos que están cubiertos en ese momento, lo que vale, ¿qué es? Lo que se llama el conocimiento, el capital humano. O sea, las personas son las que valoran la organización, ¿cierto? Le dan valor a la organización. Entonces, ojo que ahí vamos. ¿Qué capacidades tenemos con las personas que tengo? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo estoy desarrollando y creciendo? Que son dos conceptos diferentes. Una cosa es desarrollarse y otra cosa es crecer, ¿cierto? Como socio organizacional. Y finalmente, pues la parte administrativa. ¿Qué es lo que la administración me está permitiendo hacer? La administración es el pegante, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, fíjense ustedes que vamos a entrar a mirar ya lo que implican los procesos que se desarrollan. ¿Cómo se desarrollan? Son procesos que ya decíamos sistemáticamente es una secuencia de pasos. ¿Yo me puedo saltar los procesos? O sea, yo puedo entrar, no planear y entrar de una vez a controlar. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Cierto? Dice que se puede, pero no es la idea. Exactamente, se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque ustedes en la mañana lo primero que hacen es entrar a la ducha, ducharse, desayunarse y salir. Ustedes no desayunan primero, se visten y luego se duchan. No, hay una cosa, hay algo, ¿cierto?, que le dice a la gente, oiga, hay un orden. Esa es la secuencia que está dispuesta de forma lógica. ¿Por qué? Porque queremos un resultado específico. Entonces lo que ustedes dicen, ¿se puede? Claro que se puede, pero ¿me voy a tener el resultado que quiero? ¿Quién sabe? Se orienta a la productividad, porque esa es la idea, ser productivos, y a solucionar problemas. Una organización siempre se estructura para solucionar problemas, siempre. Direcciona. ¿Se necesita dirección? Claro, se necesita gente que piense, que gestione, que esté al servicio ¿de quién? De la comunidad. Al servicio, ¿cierto? Yo entro a trabajar en una empresa, a colaborarle a la empresa. Claro, con mis conocimientos yo le colaboro a la empresa, pero es que la empresa está dentro de un sistema social y en últimas vamos a impactar la sociedad. La eficiencia, ¿cierto? Hacer algo correctamente reduciendo al mínimo el costo de los recursos. ¡Wow! Esta eficiencia en muchas empresas se ha tomado de manera irregular. Ustedes hablaban en estos días del edificio Space en Medellín, ¿cierto? En donde la gente tuvo que salir del edificio Space. ¿Qué pasó? Los constructores creyeron ser eficientes al no colocarle al material el 100% de lo que se necesitaba. Entonces ellos creyeron que economizando hierro, economizando cemento y comprando materiales más baratos, entregaban el edificio y iban a tener mayor rentabilidad. Y todo el mundo contento. No, ellos entregaron el edificio, tuvieron rentabilidad, pero el perjuicio, ¿cierto?, de estas familias y de la sociedad fue enorme, enorme. Entonces ahí es donde yo entro a hacer el equilibrio, ahí es donde el arte, ¿cierto?, esa visión integral me permite
empezar a dejar huella como profesional responsable y honesto, ¿cierto? Yo puedo ser eficiente, pero cumpliendo con todo. Yo puedo ser efectivo. Proyectos desde la eficiencia y la eficacia, o sea, estar a tiempo, mejorar. ¿Cuántas obras tenemos en Colombia inconclusas desde hace 10, 15, 20 años? Ustedes las habrán visto. Los noticieros las están presentando. ¿Cómo es posible que si hay alguien, que si hubo una dirección, que si hubo alguien que entregó, ¿cierto?, un contrato para elaborar eso, hoy en día no haya un doliente en esa situación? Entonces, mire cómo falta administración, ¿cierto? Y la eficacia, alcancemos las metas. Entonces, miren qué forma tiene aquí esta figura. Rápidamente, a ver, ¿qué forma la tiene? Un cerebro, un cerebro. Entonces, fíjense que esto hace parte de nuestro ser y del ser de la organización, ¿cierto? Se piensa, y aquí está, ciencia, arte, técnica y disciplina. Ya nosotros hablamos cada uno de ellos, ¿cierto? Los comentamos. Ahora sí, luego, con sus profesores, van a tener el conversatorio. ¿Listo? Van a poder trabajar en este sentido. ¿Cómo nos fue hoy? Cuéntenos con este conocimiento, ciencia, arte, técnica, disciplina y todo lo que hablamos en relación con la administración. ¿Cómo nos fue hoy? Díganme. ¿Cómo se sintieron? ¿Ya lo habíamos pensado? ¿Creemos que no se puede aplicar esto o creemos que sí se puede aplicar? Cuéntenme. Muy bien, Juan Andrés. Pues que es muy interesante como la transversalización que existe entre la ciencia, el arte, la técnica y la disciplina para lograr una efectiva administración. Porque pues normalmente yo, en mi caso, por ejemplo, pensaba que la administración era como algo más bien aburrido, que era solamente la parte del dinero, que como tengo que administrar los recursos, pero no, realmente es como todo un tiene, en el que tienen que, tiene que ver la parte de las ideas, la innovación, junto a la parte teórica Sí. para lograr una buena práctica y así como crecer dentro de la sociedad y lograr las metas junto a las personas con las que trabajamos. Sí. Oye, ¿sabes, Valentina? Me gusta mucho que hayas dicho eso de que qué pereza, qué aburrimiento la administración, porque ese concepto lo tienen muchas personas y resulta que la administración, así como lo estamos viendo, ustedes se dan cuenta, es una parte innata del ser humano, ¿sí? Si ustedes no planean su vida, yo sé que no antes, quizá alguien les habló, pero ustedes entraron a estudiar porque les gustó, pero cuando uno dice, este es un proyecto de vida, tiene que estar aplicando administración. Y realmente este es su proyecto de vida. La disciplina en la que se están integrando como profesionales es su proyecto de vida. Hay que aplicar la administración. Y posteriormente, cuando se la aplican ustedes, ya están mirando al futuro. Ya están mirando, ya ustedes pueden ir a la empresa y decir, wow, me estoy dando cuenta que aquí, ¿cierto? Como tal vez nos decía John, una empresa que le falta un concepto administrativo. Puede tener las mejores instalaciones, las mejores personas, pero le falta algo. ¿Listo? Jóvenes, ha sido un gusto verlos el día de hoy. ¿Algo más? Muchas gracias. Profe, Señor, yo tengo una pregunta. cuenta. Lo de la prueba CIEA es virtual. Es virtual y es diagnóstica. No es así una cosa que los va a poner a llorar, no, es una prueba diagnóstica que nos va a indicar más o menos en qué nivel de pensamiento estamos. ¿Listo? De eso se trata. Es virtual. Sí, es para realizarla hoy. Sí, señor. Sí, señor. Lo otro es lo de, yo me metí al UAO virtual y en las dos de administración no encontré como la clase anterior, la grabación. Sí, ¿viste lo que abrimos antes? Ah, ay, Diego,
Hoy grabamos. Profesor, una pregunta. Sí, profe, hoy grabamos y ya reviso porque no están disponibles las grabaciones. Bueno, Ahora en la tarde quedarán disponibles la de la semana pasada y la de ahorita. gracias. Listo. Una pregunta. Dime. Profe, que para meterse a hacer la prueba, ¿por dónde me tengo que meter? Tú Por el entras. campus virtual. Exacto. Profe, pero tengo entendido que esa prueba se hace en la clase de profundización y es presencial. Y hoy no tenemos, pues, por ejemplo, en mi caso, clase de profundización. Entonces, habría que esperar. No, mujer, es virtual, es virtual. Entra y búscate la prueba CIEA y allí te van a salir situaciones. En caso de no, por favor me escribes o le escribes al profesor Diego. No, me escribes porque yo tengo ya directa conexión con la persona que programa el CIEA, entonces para ver qué es lo que está pasando. Pero entra y mira y verás que te vas a ubicar. Profe, Ahí está en el la cuadernillo. prueba tiene un plazo de tiempo, Esa dura como hora y media, extendiendo, ¿no? pero, ajá, sí, pero mi pregunta es, o sea, ¿tiene como hasta una fecha exacta para hacerla? Hoy. Hasta las 11:59. Ah, ok, Sí, listo. pero saben que la idea es que ustedes entren máximo hasta las 10 de la noche, porque como la prueba dura hora y media, si ustedes se demoran un poquito más, el sistema cierra a las 11:59 y si ustedes no han grabado las respuestas, entonces quedó como si no lo hubieran presentado. Entonces por eso mejor aprovechen el día hasta antes de las 10 de la noche. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Esa prueba tiene contraseña? Ay, no te oí, mija, no te entendí. ¿Esa prueba tiene contraseña? Esa prueba, a ver si te entendí al final. ¿Nota? Quizá los profesores los profesores de complementario van a utilizar un porcentaje del primer parcial con esa prueba. ¿Listo? No, o sea, que si tiene contraseña, porque algunas piden contraseña para ingresar. Tú entras con tu clave. Ah, dale, gracias. Sí, sí. Bueno, jóvenes, muchísimas Profe, gracias. Dime. una última pregunta ya para despedirnos. Sí. Lo que está mostrando al principio de la sección del campus virtual como de una lectura o un trabajo, ¿eso se tiene que hacer previo a la clase de taller No, o durante la clase de taller? ustedes lo van a hacer con el profesor en complemento, el profesor que se van a encontrar esta semana. ¿Listo? Ah, entonces no tenemos que hacer nada para esa clase, sino Exacto. llegar. Si quieren mirarla como para llegar con una idea más concreta, pero ahí lo van a realizar. Ah, bueno. Es importante que tengan, que profundicen un poco en el conocimiento de los temas fundamentales, organización, sostenibilidad, todos los temas que vimos hoy, pero que profundicen más en eso como para que lleguen preparados para un diálogo más fluido con el profesor de acompañamiento. Sí, y que vayan mirando el listo. libro, ¿no? El libro de Robbins en los capítulos correspondientes, ¿vale? Sí, vale. El de Robbins. Ese está en las diapositivas. Ese está en el programa. Ah, vale. ¿Listo? Bueno. Gracias. Nos vemos. Mucho gusto. Que les vaya muy bien. Hasta luego. No, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias, profe. Chao, chao. Chao. Gracias.